Hola chicos, buenas. Mirad, empezamos hoy tema nuevo, ¿vale? Dejamos ya las funciones y empezamos con trigonometría, ¿vale? Esto es más entretenido, más divertido, creo yo. Unidad didáctica 7, trigonometría. Así que sacáis vuestros apuntes, vuestro cuaderno y vais tomando apuntes. Escribís unidad 7, trigonometría, ¿vale? También lo tenéis en el libro. Empezamos por el punto 1. Vamos a empezar a recordar cuáles eran las razones trigonométricas, ¿de acuerdo? Razones trigonométricas. Ahí lo tenéis. Bien, y lo primero que vamos a utilizar para trabajar las razones trigonométricas es, vamos a recordar que era esto de la semejanza entre triángulos rectángulos. Venga, así que todo eso apuntado, todo eso anotado, y venga, aquí veis dos triángulos, vosotros los dibujáis ahora en el cuaderno, pero los dibujáis con estas características. Y es que estos triángulos son semejantes porque tienen la misma forma. ¿De acuerdo? Estos dos triángulos tienen la misma forma, no son iguales, porque uno es más grande que otro. Tienen misma forma y distinto tamaño. Por eso estas dos figuras eran semejantes, ¿de acuerdo? Ahora ya, si queréis, podéis dibujar los dos triángulos rectángulos, ¿vale? Porque este ángulo es de 90 grados, dos triángulos rectángulos con la misma forma y distinto tamaño, ¿vale? Yo os aconsejo que utilicéis los cuadritos que tenéis en vuestro cuaderno, que suele ser de cuadritos. Yo en concreto a este triángulo le he dado 6 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que mi pizarra tiene unos cuadritos muy chiquititos que no veis. Y aquí le he dado 12, ¿vale? Aquí le he dado 3. Y aquí le he dado 6. ¿Vale? Ya con eso tenemos información suficiente para dibujar nuestros triángulos. ¿De acuerdo? 6. Venga, pues con eso copiado, con esto copiado, no sé si así se ve mejor, no, con esto copiado, aquí hay un 6, vamos a hacer una cosa, vamos a recordar, vamos a ver alguna razón, vamos a recordar qué era eso de la razón. Aquí tenemos un triángulo y le vamos a poner unos vértices, el A, el B y el C. Este, como es semejante, también lo vamos a llamar A, pero para diferenciarlo, A', B', C', ¿vale? Vamos a ver cuánto mide, por ejemplo, AB, la longitud de AB, dividido entre la longitud de CB. AB mide 6, lo que sea, cuadritos, metros, centímetros, ¿vale? Nosotros como estamos trabajando con cuadritos, pues dejamos ese 6. BC mide 3. La relación entre AB y CB es 2. Y en el otro triángulo, vamos a hacer lo mismo. A, B, pero aquí era A', B', entre B' y C'. ¿Qué nos sale? A', B' es 12, B', C' es 6, 12 entre 2, 12 entre 6 es 2. Observáis que entre triángulos semejantes esta razón es la misma, ¿vale? A esto le llamábamos razón. A esa relación entre longitudes, que aquí he elegido A entre B, AB entre CB, AB entre CB, como podíamos haber elegido AB entre AC. AB entre AC a la fuerza tendrá que ser igual a ¿qué? Si yo os pongo aquí A', B', este lado dividido entre este, nos sale este lado dividido entre este, nos sale lo mismo que este, el A', B', dividido entre ¿cuál? Entre su semejante, entre A', C'. ¿Vale? Esto era recordar algo de semejanza, que yo creo que esto era bastante facilito, ¿no? ¿Vale? Venga, pues esto copian en vuestro cuaderno, y ahora nos vamos a poner a trabajar con esto. Lo borro. He borrado eso y he apuntado. Vamos a ver ahora seno, coseno y tangente de un ángulo, ¿vale? Lo apuntáis en vuestro cuaderno. Seno, coseno y tangente de un ángulo, ¿vale? Para eso he dibujado aquí otro triángulo rectángulo, el A, B, C. ¿De acuerdo? Imaginaos que yo viera la relación, la razón entre, por ejemplo, entre BC, que es esto, vamos a utilizarlo en su color. Ya que lo he dibujado con colores,
Venga, BC, el tramo BC es verde. BC dividido entre la longitud de este tramo, de la C. De la C. Bien, la relación entre la longitud esta dividida entre la longitud esta. Vale. Ahora dibujo aquí otro triángulo que va a ser este. ¿Vale? Aquí he dibujado otro triángulo que no lo acabáis de ver. A ver si consigo que lo veáis bien. A ver ahora si lo veis mejor. Mirad, este triángulo chiquitito que nos ha quedado aquí es semejante al triángulo más grande, ¿o no? El triángulo A'B', C' es del mismo tamaño que el grande, pero más pequeño. O sea, son semejantes. O sea, seguro que se cumple esta relación. A entre B, perdón, habíamos dicho B entre C, ¿vale? Eso sigue siendo lo mismo. B entre C. Dividido entre, en nuestro triángulo pequeñito, perdón, ahora se llama B, lo que era antes B entre C, ahora se llama B', C', en nuestro triángulo pequeñito. Esta era la longitud en el triángulo grande, esta es en el pequeñito. La longitud BC en el triángulo pequeñito es B', C'. La hipotenusa antes era AC, ahora es A', C'. A', C'. Eso, como hemos visto en el ejemplo de antes, siempre se cumple, ¿vale? ¿Qué es lo que nos determina este valor? Este ángulo. El ángulo alfa, ¿vale? Por eso tiene mucha importancia en trigonometría el valor de la relación entre el lado opuesto o cateto opuesto, que es este, y este más grande. ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llama este AC o este A'C'? Eso se llama hipotenusa. ¿Y cómo se llama este cateto de aquí? Si este es el ángulo, hay un cateto que está al lado, o cateto contiguo, y otro cateto que está al otro lado, enfrente, o opuesto. Cateto opuesto. Pues para un determinado ángulo, la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, dibuje el triángulo que yo dibuje, si dibujo este, siempre va a ser la misma. Para este ángulo, cateto, a mí no me cabe aquí, cateto opuesto entre hipotenusa es lo que llamamos seno de alfa, ¿vale? Para cualquier ángulo, el triángulo rectángulo que dibujamos para este ángulo es la longitud del cateto opuesto dividida entre la longitud de la hipotenusa, ¿vale? Pero también podríamos haber dividido la longitud del cateto contiguo AB dividido entre la hipotenusa, entre AC, que si lo hiciéramos para el triángulo pequeñito sería A'B' dividido entre, ¿cuál es la hipotenusa del triángulo pequeñito? Entre A, C'. Perdón, he dicho A' y A solo hay uno, no existe A', porque el vértice A es común para los dos triángulos. ¿De acuerdo? Pues cuando dividimos el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿eso cómo se llama? Coseno del ángulo. Coseno del alfa, ¿vale? Pero también podíamos haber dividido, ahora lo voy a resumir todo esto, ¿eh? Pero también podíamos haber dividido el cateto opuesto, BC, entre el cateto contiguo, entre A, B. Y eso se llama tangente de alfa, ¿vale? De ahí sale todo esto y ahora mismo voy a dibujar un resumen de todo esto, ¿vale? Que esto lo tenemos que manejar muy bien. Venga, el resumen. Yo voy a dibujar aquí un ángulo cualquiera, ¿vale? Al azar. Venga, este ángulo. Vamos a trabajar para este ángulo. Le vamos a llamar a este ángulo alfa, ¿vale? Pues para este ángulo puedo dibujar un montón de triángulos rectángulos. ¿A que sí? Uy. Para este ángulo puedo dibujar un montón de triángulos rectángulos. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, ¿eh? Venga, voy a hacerlo un poquito más grande. El que queráis, el que os salga. Venga, hay un poquito más grande para que se vea bien. Por ejemplo, ese triángulo rectángulo. Este ángulo de 90 grados. Para este ángulo tenemos, ¿cómo se llaman los lados menores? Aquí tenemos un cateto, que este es el que está al lado de nuestro ángulo, contiguo. Tenemos otro cateto que está enfrente, así que le llamamos
cateto opuesto. Y tenemos un lado mayor, que eso como se llamaba en un triángulo rectángulo, hipotenusa. ¿Vale? Pues para este ángulo siempre se va a cumplir que el seno de este ángulo es lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide la hipotenusa. Estamos hablando de longitudes, ¿eh? El seno de alfa es la longitud del cateto opuesto entre la longitud de la hipotenusa. El coseno de alfa es la longitud del cateto contiguo, la longitud esta, entre la longitud de la hipotenusa. Que ya hemos visto que si en vez de este triángulo rectángulo yo os hubiera dibujado esto, el triángulo rectángulo por aquí, la longitud del cateto contiguo entre la longitud de la hipotenusa valdría lo mismo. Solo me lo determina el ángulo. Esto entre esto es lo mismo que esto entre esto. Por eso siempre se cumple esta razón, que por eso se llama razón, ¿vale? Siempre se cumple. Aquí pone seno, ¿vale? Seno. Y la tercera razón que nos tenemos que saber es tangente del ángulo es el cateto opuesto dividido entre el cateto contiguo. ¿De acuerdo? Venga, esto tenemos que tener una soltura absoluta. Seno de un ángulo, cateto opuesto entre longitud del cateto opuesto entre longitud de la hipotenusa. Coseno, cateto contiguo entre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto entre cateto contiguo. Venga, pues con esto vosotros vais a hacer algunos ejercicios, ¿vale? Por ejemplo, vais a hacer de la página 144 el ejercicio 1, que dice, dibuja sobre un ángulo como el anterior, de 34 grados. Quieren que este de ángulo lo hagáis de 34 grados exactamente. Un triángulo rectángulo de tal modo que AB le pone aquí a la hipotenusa, de modo que la hipotenusa sean 100 milímetros, sea 10 centímetros. Cogéis una regla, dibujáis el ángulo y a ver hasta dónde tiene que llegar la hipotenusa. Hasta donde llega la hipotenusa, cerráis, ¿vale? Ya tenéis vuestro triángulo rectángulo dibujado para calcular el seno, el coseno y la tangente, ¿vale? ¿Cómo dibujamos ese ángulo de 34 grados? Pues lo podéis hacer calcando el ángulo que tenéis aquí en el libro, que nos dice que es de 34 grados. Podéis calcar el ángulo y después ya buscáis la longitud de la hipotenusa para poder dibujar vuestro triángulo rectángulo y poder calcular los valores para el seno, el coseno y la tangente, ¿vale? Venga, esto es facilito. Seguimos, ¿eh?